Buenas tardes, queridos amigos, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Para mí es un placer nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes, tu querido hermano Víctor Ventura, en este canal, tu canal El Último Llamado Profético. Hoy vamos a tener una persona muy querida por ustedes, ya lo hemos tenido acá, nuestro querido, a ley de un clic, nuestro querido hermano Andrés, en un momento, ahí vamos a estar hablando hoy. Vamos a tener un excelente tema, así que no te lo puedes perder. Así como siempre te digo, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte con otro para que este mensaje de la verdad presente pueda llegar a otra persona. Como siempre te digo, nos vemos en breve. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Por acá estamos, queridos amigos. Nuevamente queremos darle las gracias a cada persona que se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias a cada persona que ha dejado su comentario. Muchísimas gracias a cada persona que le ha dado un me gusta para que estos videos puedan llegar a más personas y a más países. Muchísimas gracias. Un abrazo reciban de su querido hermano Víctor Ventura. Vamos a ley de un clic para que podamos ver a mi querido hermano Andrés. Buenas noches, mi querido hermano Andrés. Muchas bendiciones para ti de lo alto. Muy buenas noches, estimado hermano Víctor, que Dios le bendiga. Un gusto estar compartiendo con ustedes aquí en su canal. Muchas gracias. El gusto es mío, Andrés, de que usted pueda compartir con nosotros en la verdad presente. Así como siempre comenzamos los temas, cualquier tipo de entrevista, cualquier video que subamos, lo primero que nosotros hacemos es hablar con el Dios Altísimo. Así que vamos a pedirle a nuestro querido hermano Andrés que comience con esta oración y vamos a darle paso inmediatamente para que él tenga hoy su tema. Así que muchísimas gracias, Andrés, desde acá, desde Argentina. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Muchas gracias, hermano Víctor. Igual saludos desde Ecuador para cada uno de aquellos que se conectan. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para empezar. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos de utilizar la tecnología y a través de ella poder, oh Padre, enlazarnos de manera diferente en los diferentes lugares donde nos encontramos también, con la finalidad y propósito de poder entender un poco más de tu escritura, de poder afianzarnos más en ella y a la vez que tú nos puedas ir guiando en medio de los momentos y tiempos solemnes que estamos viviendo. Te pedimos que te quedes con nosotros sosteniendo esta transmisión y que lo que hemos de hablar pueda estar sancionado por ti también y por la presencia de tu Santo Espíritu, que Él pueda hacer que nos pueda revelar la verdad y nos pueda guiar a ella, pues lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Andrés comience, queremos decirle que Andrés tiene su canal también de YouTube. Eh, Así que él va a dar el nombre, porque eso es responsabilidad de él. Yo me encargo de decir que él tiene un canal de YouTube y yo le pido a mis suscriptores que vayan. Él todos los viernes tiene unos tremendos temas de profecía. Yo tengo la cadena de oración y cuando termino, entro de una vez para ver esos tremendos temas que tiene Andrés. Así que yo le invito que entren a su canal, que se suscriban al canal. Le digo, son unos temas que no tienen perdición de la verdad presente. Andrés, el tiempo que reste es suyo. Usted dice cómo se llama su canal, a qué hora usted está, y así que el tiempo que resta es de usted. Muchas gracias, hermano Víctor. Sí, están ustedes invitados para que puedan buscar a través de YouTube el canal Perseverando hasta el fin. En este canal usted va a encontrar información relevante en cuanto a los acontecimientos proféticos que están suscitándose actualmente y cómo es que la palabra de Dios nos va guiando a entender para nuestra preparación.
De la misma manera tenemos cada día un documento, ¿verdad? También a través del mismo canal de YouTube, donde usted puede tener su pequeño espacio espiritual de 5 minutos a través de videos, ¿verdad? Cortos, para que usted pueda motivarse, usted pueda edificarse y pueda consolarse en la palabra del Señor y de esta manera avanzar. Así que le invitamos a que pueda estar con nosotros en nuestro canal. A través de Facebook también nos puede buscar en el canal Perseverando hasta el Fin, o Andrew Aguilar, ahí es donde nos pueden ubicar. Este servidor está muy gustoso de poder contactarse con ustedes. Y creo que sin más preámbulos, agradecido nuevamente, hermano Víctor, por este maravilloso programa que usted tiene. Que el Señor pueda bendecir su ministerio también de la misma manera. Y a su vez, esta es una oportunidad que por ahora, mientras vivimos en libertad, todavía podemos gozar de poder utilizar estos instrumentos tecnológicos para que donde usted se encuentre, ¿verdad? En la comodidad de su casa, en la comodidad de su hogar, o donde quiera usted esté conectado, usted puede enlazarse con nosotros y entonces tener parte para conocer la verdad presente. Y justamente de eso es lo que vamos a empezar a dialogar un poco, entendiendo que los tiempos que vivimos son muy especiales y muy categóricos. Conversábamos con el hermano Víctor quizás en otra ocasión, cómo es que el enemigo de las almas está llevando a cabo su proceso de dañar al pueblo de Dios, porque él sabe que mientras nos tenga dormidos, él gana más terreno y más tiempo. Y es por esa razón que hoy nuestra amada iglesia, hablo de aquellos que somos adventistas del séptimo día, nos encontramos bajo una experiencia que ya la profeta de Dios nos quedó advirtiendo, y en esta experiencia nos hablaba de una apostasía que empezó siendo una alfa, pero va a concluir siendo una omega. Y tristemente en nuestro tiempo particular en el que estamos viviendo ya una época de una apostasía omega. Y amigos y hermanos, hemos de prepararnos, puesto que estamos en estos momentos tan culminantes, donde tristemente estamos evidenciando que el enemigo se ha tomado aún algo que nos pertenece. De eso queremos analizar en breve, porque se están suscitando casos a nivel mundial. Esto no es simplemente algo local que pasa en Argentina o en Chile quizás, o aquí en Ecuador o en Colombia o en Venezuela o en Europa o en Estados Unidos. Es algo que, si bien es cierto, está pasando en diferentes partes del mundo. Y usted está mirando que esto ya es una realidad, pero se pregunta por qué le borran a una iglesia, por ejemplo. Usted ha encontrado el caso en Venezuela, ¿verdad? Como la iglesia de Mérida, una iglesia conservadora que tiene la doctrina del Señor, de repente es excluida de toda línea del ministerio. De repente hay miembros en Estados Unidos que quizás no eran famosos, pero, ¿verdad? Las redes los han hecho ya famosos. Pastores que son consagrados, pero que no están alineándose con las políticas de hombres que se están instaurando por encima de la ley de Dios. Mi caso no es un caso particular ni aislado también, es el mismo tema que cada hijo de Dios estamos pasando en el mundo, porque los que queremos pretender servir al Señor, los que estamos enfocados en un mensaje a la odisea, ¿verdad? Este mensaje de arrepentimiento para que la iglesia pueda despertar, para que le pueda abrir la puerta al Señor, entonces somos declarados enemigos oficiales. La realidad es esto penosamente donde quiera nos estamos encontrando. Pero esto no va a parar, esto va a continuar porque no es algo que los hombres suscitamos, es algo que el Señor está patrocinando de alguna manera, porque estamos en un momento particular donde el trigo y la cizaña ya están por evidenciarse. Por esa razón nos es mejor entender y avanzar, y es allí donde quiero empezar, justamente compartiendo una porción de lo que nos menciona ya la inspiración. La profeta de Dios nos ha mencionado unas citas particulares que tiene que llevarnos a nuestra comprensión y entendimiento. De paso, hermano Víctor, si usted me puede confirmar si estamos visualizando. Perfecto, perfecto. Vamos a esperar que nuestro hermano Víctor nos ayude arreglando este asunto para que usted pueda mirarlo allí donde se encuentra. Y todo lo que hemos de revisar, por favor, usted analícelo, vaya a la escritura. No queremos forzar en ningún momento lo que la evidencia bíblica y del Espíritu y profecía nos entrega. Pero
Antes de leer, debo mencionar el espíritu de profecía, al igual que la Biblia, no son para leerlos, sino para estudiarlos. De la misma manera en que usted estudia la Biblia, de la misma manera usted toma el espíritu de profecía para estudiarlo. Entonces, no hemos de estudiar simplemente con una lectura breve, sino que hemos de ver toda la temática en relación a este punto, en qué otros lugares los puedo encontrar y enlazar. Esa es la idea de todo esto, ¿verdad? No sé si ya podemos entonces avanzar, hermano Víctor. Arrancamos ya. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, quiero particularmente mencionar lo que está escrito antes de leer el texto en el libro de Isaías. Usted puede ir conmigo a la Biblia. Recordemos que este es un canal espiritual, este es un canal donde la Biblia es abierta y tiene que ser así para estudiar y examinarlo todo. Y de paso, que usted no me crea lo que yo digo, sino que usted vaya a la palabra de Dios y la confirme allí. Libro de Isaías, del capítulo 28, versículo 9 en adelante. ¿A quién le enseñará conocimiento o a quién le hará entender doctrina? Es la pregunta. ¿Quién puede recibir conocimiento? ¿A quién el Señor quiere entregarle doctrina? La pregunta es, ¿a los destetados? Es decir, ¿a los que ya no están bebiendo leche será? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Será aquellos que ya no están necesitando la leche materna? ¿Será que esos serán capaces de entender doctrina y se les puede enseñar el conocimiento? Y la respuesta es que sí. Usted y yo necesitamos de esta experiencia. ¿Cómo vamos a estudiar? Verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esta es la forma en que hemos de analizar. Y por esa razón, tanto la palabra de Dios como el espíritu de profecía, tenemos que analizarlo en esta sintonía. Un poco aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, ¿verdad? Mandato sobre mandato. Entonces, de esta manera hemos de revisar y es lo que vamos a mirar. Todo lo que la profeta dijo tiene que ser probado también por la escritura. Esa no se inventó nada. Fue inspirada por Dios para corroborar la evidencia bíblica. Por lo tanto, si algún día usted y yo tenemos que cerrar los libros del Espíritu de Profecía, tenemos que ser capaces de demostrarlo, todo lo que se nos enseñó a través de la Biblia. Por eso somos del libro, somos de la religión, somos del pueblo del libro negro. Y vamos a la cita que se encuentra en Mensajes Selectos del tomo 2, página 436. Usted ve esta cita de 1886. Quiero mencionarles, Elena de White tiene una postura en cuanto al tema organizativo, unos previo a la apostasía alfa y otra serie de escritos posteriores a ella. Entonces, nosotros miramos dos líneas de evidencia que cuando usted lo estudia, usted lo puede confirmar. Pero vamos a empezar leyendo. Puede parecer que la iglesia está por caer. Quiero que noten esta parte y yo voy a ir subrayando para que ustedes vayan conmigo en la lectura, porque esta es una cita que hoy por hoy es muy usada, pero también muy falseada. Y me refiero a que la empiezan a torcer para dar a entender que usted tiene que rendir cierta obediencia, que usted tiene que someterse a cierta autoridad a la cual Dios no nos ha llamado a someternos. Pero puede parecer que la iglesia está por caer. Ahora, cuando hablamos que está por caer, estamos hablando de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, ¿qué representa la iglesia? Y aquí voy a hacer la primera pausa para que usted vaya conmigo. Usted y yo estamos marcados en medio de este momento particular. Nuestra iglesia está compuesta, por así decirlo, por un tema netamente corporativo, ¿sí? Y este corporativo, hablando de este punto corporativo, es una empresa que está desde 1980 fungiendo las actividades de lo que se conoce como la institucionalidad de la iglesia. Y usted mira aquí, la corporación regía y estaba compuesta ¿para qué? Esta empresa iba a controlar las instituciones como las clínicas, las escuelas, los colegios, las universidades, las fábricas de alimentos. Esa era la función de dictaminar administradores para el buen desenvolvimiento de todos los procesos políticos que ahí se manejan, como también administrativos, basado también en normas extras adicionales a los reglamentos que existen para las iglesias locales tradicionales. Recordemos, la iglesia local tradicional tiene como línea de acción un manual, el manual de iglesia. Pero para estos otros campos institucionales, ellos tienen otro tipo de reglamento institucional, un reglamento eclesiástico administrativo.
pero también explicar que la institucionalidad de la iglesia está regida por estas normativas, pero también por ciertos estatutos propios de la empresa, porque la corporación no es sino otra cosa que una empresa vinculada en este punto al gobierno, donde tiene que, obviamente, aunque está exenta de impuestos, tiene que hacer sus declaraciones formales de sus actividades, de todos sus compromisos con la sociedad, para que pueda tener este derecho. Pero la corporación entonces manejaba las instituciones. Tristemente, hoy no solo maneja las instituciones, sino que también maneja las iglesias locales que estamos mirando aquí. Las iglesias locales son parte ahora de la corporación. Por años en Sudamérica esto ha venido llevándose a cabo, más o menos desde que Robert Falkenberg, en los años de 1995 en adelante, empezara con estas nuevas institucionalidades a poder ya consolidar las iglesias. Y entonces la corporación ha empezado a penetrar a lo más íntimo de la iglesia y entonces esta idea empresarial ya no solamente ha tomado la institucionalidad, sino que aún nuestras propias iglesias. Pero cada iglesia está llena también de miembros. Y son los miembros los que estamos activamente fomentando el avance del mensaje del tercer ángel, puesto que la institucionalidad junto con los miembros tienen un solo objetivo, y ese único objetivo es prepararnos para pasar el juicio investigador y poder estar de pie durante el tiempo de angustia. Esa es la realidad por la cual existe la institucionalidad y por la cual los miembros de la iglesia estamos dentro de esto. Pero ¿qué está sucediendo? Es que tristemente nosotros miramos que si la institucionalidad gobernada por una empresa empieza a hacer cosas que no van bajo el criterio divino, la institucionalidad empieza a perderse. Y esa institucionalidad al perderse, como tiene el poder no solo de las instituciones, entonces también empieza a dañar lo que más amamos, que es la iglesia. Pero aunque la estructura esté dañada, la iglesia de Dios no ha dejado de existir, puesto que la iglesia está conformada por las instituciones, pero también conformada por los miembros. Finalmente, ¿qué es lo que queda? Si la institucionalidad deja de existir, si la institucionalidad finalmente está equivocándose en los puntos de acción, ¿qué es lo que queda? El mensaje está ahí, pero nosotros miramos que lo que queda son los miembros. Los miembros formamos parte de este cuerpo, los miembros somos parte también de esta línea de acción, por lo tanto los miembros conformamos la iglesia. Al entender este punto, entonces usted puede racionalizar conmigo lo siguiente. Y vamos nuevamente a la cita en cuestión. Puede parecer que la iglesia está por caer. Recuerden, parece que en algún tiempo, en algún momento histórico, parece que la iglesia puede caer. Cuando habla de la iglesia, ya no está hablando de la institucionalidad, porque vamos a mirar más adelante que parece que la institucionalidad en algún momento puede dejar de existir. Pero ¿qué es lo que parece que está por caer, pero no caerá, dice la sierva del Señor? Cuando hablamos que no caerá, entonces tengo que trasladarme automáticamente a dónde en la palabra de Dios me habla de estas expresiones. El Señor Jesucristo, allí dando la instrucción al vidente de Patmos, en el libro de Apocalipsis del capítulo 6, se encuentra elaborando una pregunta. Usted puede ir conmigo justamente a Apocalipsis 6. Vamos a la palabra de Dios porque vamos a examinar la cita. Y entonces en el versículo 17, hablando del mensaje del sexto sello, se nos declara y dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Pausa hasta ahí. Aquí la escritura se nos habla de que ha llegado el gran día de la ira. ¿Qué representa el día de la ira? Por favor, no pierda Apocalipsis 6. Usted vaya conmigo brevemente a lo que dice el libro de Apocalipsis mismo, capítulo 15, versículo 1. Apocalipsis 15:1, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios está consumada en las 7 plagas finales. Volvamos nuevamente a Apocalipsis 6, verso 17. El gran día de la ira ha llegado, es decir, el día en que las plagas van a empezar a caer. Y entonces la pregunta que se hace para ese gran día, de paso, ese gran día donde las plagas van a caer, es lo que nos comenta ya el capítulo número 12, verso 1 del libro de Daniel. Daniel 12:1 nos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será gran tiempo de angustia cual no hubo nunca jamás desde que ha habido habitante en este planeta. Este tiempo de angustia no es otro,
o este gran tiempo de angustia no es otro, sino la ira de Dios, el tiempo de la ira de Dios, es decir, las plagas. Cuando miramos esto en colación, la pregunta de Apocalipsis 6:17 es, ¿y entonces quién podrá sostenerse en pie? Amigos y hermanos, para poder mantenernos en pie, significa entonces que todo va a empezar a caer. Y la pregunta aquí es, ¿en qué momento empiezan a caer? Usted recordará en Apocalipsis del capítulo 14, el verso 8, donde el segundo mensaje angelical nos comenta que otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Es decir, aquí hay una serie de caídas. Babilonia es caída, la gran ciudad, y todo lo que la ciudad ha emergido, ha reforzado, empieza en una serie de caídas. No solo el Estado como tal, en todo lo que el Estado contiene, en sus líneas de acción ejecutiva, legislativa y judicial han caído. ¿Por qué? Porque se están olvidando de lo bueno y ya están practicando lo malo, sino que lo que las ciudades han construido, los estados han construido en sus sistemas de salud, sus sistemas económicos, sus sistemas de educación, todo empieza a caer. ¿Pero por qué empieza a caer? La gran caída, amigos y hermanos, es como nos comenta ya el libro de Oseas, del capítulo 14. Usted puede ir conmigo allá. En el capítulo 14 de Oseas, el verso número 1, usted se encuentra, ¿por qué razón esto empieza así? Y entonces nos declara el profeta, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. La caída se da porque el pecado ha llegado a cumplir el límite. Es decir, la copa se ha llenado ya. Y Dios está esperando que esta copa se llene, la copa de su ira. Esta copa que nos menciona Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante. Y cuando esto sucede, aquellos que se quedan con esta imputación del pecado, cuando ya lastimosamente no han accedido voluntariamente al favor de Dios, ni a sus méritos, ni a su gran amor, entonces empieza a caer todo. Pero entonces en medio de estas caídas parece que la iglesia está por caer, pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia no caerá. Cuando hablan de aquellos que no caerá, significa entonces que cómo va a permanecer. La cita continúa. Ella permanece ¿cómo? En pie. Quiero que noten, la iglesia va a permanecer en pie. Ahora, cuando hablamos de iglesia, estamos diciendo que lo que va a permanecer en pie es una corporación, son las instituciones los que van a permanecer en pie, o será que son los miembros los que van a permanecer en pie al final. Recordemos, ¿a quién, después de toda esta eventualidad de la ira de Dios, a quién se le ve permanecer en pie? ¿Quiénes son los que quedan en pie? Amigos y hermanos, usted encuentra en Apocalipsis del capítulo 14, el versículo 1, que los que se quedan de pie, los que están allí de pie junto al Cordero, son los 144,000. Son personas, no son instituciones. De hecho, usted los encuentra aquí, de pie, junto al Cordero, porque lograron vencer, obtuvieron una victoria especial. Cuando este mundo empieza a tener sus momentos más complicados, por así decirlo, de toda la historia, va a haber hombres, mujeres, niños, jóvenes, señoritas, que van a estar de pie para darle al Señor el puesto que tiene que tener. Van a darle realmente la honra y la gloria que Él se merece. ¿Por qué? Porque el pecado no va a estar más en su medio. De esto es otro punto, ¿verdad? Que también está cuestionado lastimosamente por la institucionalidad actual de la iglesia. Recordemos, la idea empresarial se ha tomado a la idea de la iglesia y hoy está siendo regida por una idea netamente más corporativa, más empresarial, más institucional que por una idea espiritual. Y por eso es que los cánones de las normativas humanas se están imponiendo por encima de las líneas y de los reglamentos espirituales que nos ha entregado la ley de Dios y que nos ha entregado el espíritu de profecía, porque es inspiración. Pero continúa en la cita. Parece que entonces va a caer, y hablamos entonces del pueblo de Dios, hablamos entonces de los miembros. Parece que todo esto va a desaparecer, pero no caerá. ¿Por qué? Porque se va a ver que permanece en pie. ¿Pero qué va a pasar?
Y quiero que noten, porque este es un grupo, y dentro de la iglesia, ¿cuántos grupos van a existir? Debo mencionar que dentro de la iglesia solamente hay 2 grupos finalmente. Aquellos que son trigo y aquellos que quedan siendo cizaña. Cabritos y corderitos. Vírgenes fatuas y vírgenes sabias, prudentes. Siempre hay estos 2 grupos, no hay otros 2 más. No hay un tercero, por así decirlo. Pero noten, mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados. ¿Cómo? Es decir, que dentro del pueblo va a haber gente que no va a caer, pero adicional dice que los pecadores que hay en Sion. La pregunta es, ¿quiénes están en Sion? ¿Por qué se refiere a Sion? Parece que Sion se ha llenado de pecadores. ¿Pero qué es Sion? ¿Será Sion aquellas iglesias caídas? ¿Será Sion aquel sistema que está equivocado y confundido porque está ebrio? ¿O a qué se refiere Sion? Si usted va conmigo al libro de Isaías, al libro de Jeremías capítulo 6, ¿verdad? Usted encuentra que en el versículo número 2 dice: a mujer hermosa y delicada, dice en mi versión, comparé a la hija de Sión. Noten, Sión está comparada con una mujer. Y entonces usted va conmigo al libro de Isaías, al capítulo 51, el versículo 16, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para yo plantar los cielos y fundar la tierra y decir a Sión, pueblo mío eres tú. Noten que los que se encuentran en Sión no son otros, sino el pueblo de Dios. Y en este Sión, la idea era que todos los que se encuentran en Sión puedan permanecer de pie, puesto que el Cordero que está junto a los 144,000, ¿en dónde se encuentra de pie? En Apocalipsis 14:1 usted se encuentra que está de pie en el monte de Sión. Es decir, espiritualmente Sión representa el lugar donde debería estar el pueblo de Dios, donde el Señor quiere permitirles que puedan permanecer de pie. Sin embargo, en Sión va a haber gente que pueda realmente permanecer de pie porque va a decirle: Señor, por tu gracia, por tu justicia, yo puedo tener la victoria. Mientras que otros pecadores, también en Sión, tristemente van a ser tamizados, dice aquí, van a ser zarandeados, van a ser quitados. Y por eso nos habla de un aspecto de zarandeo. Mientras la paja es separada del trigo precioso, noten, es una prueba terrible. Y sin embargo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ocurrir. Amigos, la profeta de Dios ya ha visto esta situación. Tiene que ocurrir una división entre nosotros. Y de hecho, ¿para qué? ¿Por qué tienen que ocurrir las divisiones? Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Usted puede ir conmigo a Primera de Corintios 11. Porque lo que estamos leyendo es bíblico. Y miren, vuelvo a repetir, cuando usted lee la profeta sobreentiende que usted sabe lo que está leyendo, que usted ya lo ha asociado a la palabra de Dios, a la Biblia. Y por eso ya no está contradiciendo la palabra de ninguna manera. Pero noten lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Pero en esto que os declaro no os alabo, porque os reunís no para lo mejor, sino para lo peor. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís en la iglesia, noten, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Y por qué tiene que haber divisiones? Verso 19. ¿Es esto necesario? El apóstol Pablo dice sí, porque es necesario que también entre vosotros también haya herejías. Amigos y hermanos, tiene que haber entre nosotros doctrinas falseadas, doctrinas equivocadas, erradas, y esto es necesario que suceda porque esto es lo que nos trae la división. Y pregunto, ¿no es lo que estamos mirando en el escenario hoy en la actualidad? No es ya un tema que ya no es administrativo, ya no importa que haya nepotismo, no importa que haya corrupción, no importa que haya situaciones adversas dentro del modo como se lleva a cabo en la empresa, por así decirlo, cómo maneja las instituciones. Ya no es un problema eso. El gran problema actual es un asunto doctrinal. Las doctrinas han sido falseadas, nos están llevando a una experiencia demasiado católica, y esa es la realidad. Y por eso es necesario que estas herejías se presenten. ¿Para qué? Para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. ¿Cuál es la razón de todo esto? Para los que son aprobados puedan ser manifestados. Amigos y hermanos, cuando la manifestación ocurra, cuando entonces podamos mirar que el pueblo de Dios ha llegado a esta experiencia, entonces vamos a entrar de lleno a la parte final. Quiero enlazar lo que acabamos de leer, de esta manifestación del pueblo de Dios, con el libro de Romanos del capítulo 8. Vamos a hacer un pequeño paralelismo porque estamos analizándolo todo a la luz de la Escritura. Y en Romanos del capítulo 8,
usted encuentra lo que declara en el versículo 20, bueno, versículo 19 primero. Porque el anhelo ardiente, noten, de las criaturas, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando la creación de Dios? ¿Qué está guardando? Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando las criaturas? La manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que cuando esto ocurra, amigos y hermanos, lo que va a suceder es que entonces hemos llegado a la parte final donde el carácter de Cristo tiene que ser vindicado. Por eso es que este asunto es demostrado, esta manifestación ocurre de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Usted puede ir a Apocalipsis capítulo 12, el versículo 11. Y ellos, hablando de quiénes, de aquellos que van a permanecer en pie, le han vencido. ¿A quién le han vencido? Al acusador, al enemigo, al mentiroso, al charlatán, al que quiere controlar, al que quiere imponer, al que quiere sancionar, al que se olvida del amor, al que quiere forzar la conciencia. Le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. ¿Y qué han hecho? No han amado sus vidas hasta la muerte. Amigos y hermanos, esta es la realidad. El pueblo de Dios va a tener victoria. Por eso va a permanecer en pie. Pero en Sión, tristemente hay trigo y hay cizaña. Por eso es que parece que esto va a caer. ¿Por qué? ¿Cuántos en Sión van a permanecer de pie? ¿O cuántos en Sión van a ser como paja? Sigo a la cita que continúa. Volvamos allá. Conforme vaya acercándose la tempestad, noten, esta es una tempestad grande, terrible, complicada. ¿Qué va a pasar? Se nos habla de que muchos, noten, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes son los que profesan creer el mensaje de los tres ángeles? ¿Serán los evangélicos? ¿Los mormones quizás? No. Está hablando del pueblo al que se le ha entregado esta luz, el pueblo que conoce sobre el juicio investigador, el pueblo que sabe de 1844 que ha venido suscitándose en la tierra a partir de esa fecha en adelante. A este pueblo que profesa creer el mensaje del tercer ángel, ¿qué va a pasar? Tristemente no fue santificado por la obediencia a la verdad. Amigos y hermanos, no logramos ser santificados por la obediencia a la verdad. ¿Por qué? Porque algunos están diciendo, no, es que no es posible. Tú no puedes vencer en tu carne. ¿Por qué? Porque eres un pecador, naciste pecador, te vas a morir pecador y entonces no hay, no hay solución. ¿Y qué va a pasar? El gran problema, amigo, no es abandonar la iglesia, no es abandonar el sitio. El gran problema es que aún estando sentados en la misma fila, dentro del mismo edificio, algunos pueden estar ya abandonando, ¿qué cosa? Su fe. ¿Cómo es esto? Mucha gente está teniendo otra verdad, está creyendo otro mensaje, otra doctrina. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Van a terminar engrosando las filas de la oposición. Es decir, va a haber gente en oposición que siempre ha estado en oposición con el verdadero mensaje de Dios. Y entonces, aún de entre nosotros, de los que profesan creer el mensaje del tercer ángel, tristemente van a cambiar su postura doctrinal, van a cambiar su razonabilidad de fe. Recuerden, Romanos 10:17 nos dice que la fe ha venido por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, esta gente ha dejado de seguir esta enseñanza y entonces ya no puede haber unidad, porque la unidad que nos comenta también el libro de Efesios, usted recordará en el capítulo 4, esta unidad es de la fe. Y amigos, si la fe está siendo cambiada, entonces la división tiene que llegar. ¿Y qué va a pasar? Muchos van a engrosar la fila de oposición. La pregunta es, ¿cuánto representa a estos muchos? ¿Por qué? Porque si la iglesia que parece que cae no caerá, significa que no cae porque algunos van a permanecer de pie, pero aquellos que son tamizados, ¿cuántos son? Según la cita que leímos en el conflicto de los siglos, parece que son muchos. Pero leamos esta otra cita en cuestión. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, noten, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. Amigos, estamos justamente en medio de estos momentos particulares. Tenemos que tener más celo, más valor, más firmeza. Y entonces viene el asunto. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? Amigos,
los que están dentro de Sion, estos muchos que profesaban creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados porque no amaron la verdad, ¿qué pasó? Tristemente, no son la minoría. Usted y yo estamos por ser llevados a una prueba mayor. Y la prueba mayor es permanecer de pie. Noten, permanecer de pie. ¿Quién no cae? El que no cae es el que permanece de pie en defensa de la verdad y la justicia. ¿Cuándo? Cuando tristemente la mayoría nos abandone. Es decir, tenemos que presuponer que tristemente la mayoría, amigos y hermanos, nos va a abandonar. Usted y yo terminaremos mirando que la gran mayoría de los que ahora conforman la institucionalidad de la iglesia, los que ahora están bajo un título, bajo un nombre y apellido, bajo un membrete, ¿verdad? En cada iglesia y que está su nombre en una secretaría registrado allí, parece que esa gran mayoría nos va a abandonar, van a cambiar de fe, van a cambiar de doctrina, van a cambiar de postura. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones, ¿qué pasa? Sean pocos. Esa será nuestra prueba. Amigos, estamos mirando que esto ha empezado. Esto no es lejos. Esto significa que nos es una demostración de que estamos por entrar a un tiempo muy complicado. ¿Qué tiempo es este? Este es el tiempo en que debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y tristemente, amigos, lealtad de su traición. ¿Por qué? Porque aún de los que menos esperamos nos van a traicionar. Esa es la realidad. Pero estamos en este tiempo. Cuando yo veo que esto se acerca, cuando estamos mirando que esto se empieza a activar, no solo en un lugar X, ¿verdad? Porque antes esto pasaba algo esporádico, pero hoy es una sensación, amigos, global, que está pasando en diferentes partes del mundo donde se está imponiendo los reglamentos humanos antes que un así dice Jehová. Cuando se quiere pedir la lealtad a un libro escrito por hombres o la lealtad a los mismos que dicen ser autoridad, pero que en realidad se han puesto en la posición que solamente el papado se puso en la Edad Media, entonces nosotros protestamos. Y la protesta nos llama a ser, miren, a decidir de lo que ellos dicen. Y este decidir, el no estar de acuerdo, significa entonces ser disidente. De paso, ser disidente no es un pecado. Nos de cuenta el deseo de todas las gentes que el primer con actitud disidente fue el propio Señor Jesucristo. Y decidir es diferente de ser apóstata, porque el apóstata, ¿quiénes son? Los que no quieren avanzar en la fe. ¿Y cuántos van a ser? La mayoría. La mayoría va a terminar en apostasía. Por eso es una apostasía omega, amigos y hermanos. Por eso esto es más grave que lo que pasara con John Harvey Kellogg miren, en los años de 1889 y 1900. Recuerden, esto va a ser mucho más gravísimo. Así que estamos mirando ese día que se acerca. ¿Y qué señales de esto para el Hijo de Dios? Libro de Mateo capítulo 13. Usted va conmigo a Mateo 13. En esta sección que estamos revisando, Mateo el capítulo 13, esta es la siembra. ¿Cuándo van a ser tamizados? Jesús nos ha dicho en el versículo 30 de Mateo 13, se da una orden y se dice que no se toque al trigo y la cizaña, y de hecho esto no es algo que usted lo toca. ¿Por qué está pasando esto? Porque Dios es el que permite este zarandeo. Dios es el que permite este soplo ya. Yo quiero que usted y yo entendamos por qué razón está pasando esto, porque hay un evento que está a punto de transpirar y déjeme decirle, parece que usted y yo no estamos entendiendo o parece que usted y yo tampoco estamos listos para lo que viene. Y entonces dice Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, ¿qué va a decir? Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged primero el trigo en mi granero. Noten, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tiempo es este? Es el tiempo en el cual se va a recoger el trigo y se va a diferenciar de la cizaña. La cizaña va a ser atada primeramente en manojos y luego el trigo será llevado al granero. Pero noten, ¿cómo se llama este tiempo? Este tiempo se lo señala como el tiempo de la cosecha. ¿Qué pasa en el tiempo de la cosecha? ¿Qué sucede durante este momento categórico que nos está hablando la palabra de Dios? Déjenme decirles que esta es la última oportunidad que aquellos que conocemos el mensaje de los tres ángeles estamos teniendo por delante nuestro. Por esto es algo solemne. Voy al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo número 8, versículo 20.
en este tiempo de siega, en este tiempo de cosecha, es el mejor tiempo para que usted y yo podamos estar en Cristo. Pero ¿qué es lo que dice Jeremías 8:20? Pasó la siega. Noten, ¿en qué época pasa la siega? Pasó el verano. ¿Y qué sucede? Y nosotros no hemos sido salvos. Noten, la siega, el tiempo de la siega es el momento de la salvación. Si el momento pasa, ¿en qué época? Es verano, dice el Señor aquí. Si el verano sucede, significa que dejamos pasar esta temporada y finalmente nos quedamos sin salvación si no nos damos cuenta de este asunto. En otras palabras, cuando yo veo que está ocurriendo estos zarandeos, que el Señor ha empezado a hacer divisiones o a permitir divisiones en la iglesia, y cuando la mayoría está adoptando posiciones extrañas porque no estudian, porque no se preparan, porque no tienen vidas consagradas, porque hay más gente en las iglesias que no están ni convencidas ni convertidas en el mensaje, entonces yo estoy entendiendo que está ocurriendo ya una fase final de este asunto. Y en esta fase final, el Señor va a mandar, dice Mateo 13, noten, leo lo que dice el versículo 38. Estamos por entrar a la última experiencia y esta experiencia la Biblia la cataloga. El Señor Jesús, palabras de él, dice, el campo, Mateo 13:38, es del mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Tristemente es del diablo. La cosecha, la siga, ¿qué representa, amigos y hermanos? Subráyelo, mírelo. La cosecha representa el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Estamos en un tiempo, a esta ciega no es otra cosa sino el juicio investigador por los vivos. Cuando yo veo que esto sucede, cuando la mayoría ha empezado a tomar una posición contraria, cuando permanecer de pie está costándonos ya, significa que estamos por entrar a una experiencia mayor, y esta experiencia mayor, ¿cuál es? Es un zarandeo final, trigo, cizaña tiene que evidenciarse, significa que un juicio por los que estamos vivos está a punto de ser entregado. Y tristemente usted y yo creo que no estamos entendiendo. Defendemos muchas cosas que no entendemos, pero amigos, estamos por entrar a algo que, si bien es cierto, no sabemos en qué momento inicia, pero estamos mirando que estamos en esa época ya, estamos entrando a esa época. Nos hace bien entonces prepararnos ahora. Yo quiero llamar la atención y hacer una pausa aquí, porque usted y yo necesitamos prepararnos porque estamos por entrar a prueba. Esa prueba, más allá de que tengamos con los hombres que hoy se han enseñoreado del rebaño, es una prueba en la cual su nombre y el mío tiene que ser pesado en balanza. Si realmente me encuentro siendo un amigo de Jesús o seré su enemigo. Recuerden, en el libro de Juan, el capítulo 15, el verso 14, Jesús habla que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Realmente me encuentro haciendo lo que Jesús me pide? ¿Será que realmente me encuentro siendo amigo de Jesús? ¿O seré un enemigo de Jesús? Los amigos de Jesús hacen lo que Jesús les ha mandado, tanto en la palabra de Dios de la Biblia y la palabra de Dios entregada en la inspiración del Espíritu de profecía. Por lo tanto, si es que yo estoy en contra de lo que el Espíritu de profecía ha dicho, incluso en cuanto a la salud, yo soy un enemigo de Dios. Entonces, nos queda poco tiempo para aderezar las lámparas y ser amigos de Jesús. Continúo. Hemos visto esta particularidad, estamos mirando un acabose de esta institucionalidad, los miembros tenemos que empezar a brillar, esta es la realidad, pero amigos, ¿es esto profético? Quiero leer, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, noten, la profeta ha visto estos escenarios, ella mira que la gran mayoría de los más de 20 millones de adventistas que somos en el mundo, ella ve una situación calamitosa y es que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres, noten, están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Es decir, de uno de cada 20. No estamos listos. Esto a más de 100 años. Hoy en la actualidad, esta cifra es peor. Amigos, estamos en un momento muy, muy triste, muy penoso. Yo les digo esto con mucho temor también de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque no sé cómo pase en Argentina, hermano Víctor, yo no sé, yo puedo ver cómo está aquí Ecuador. He viajado a otros países quizás y puedo medio examinarlo. Pero esto es un sentir global. La iglesia no está lista. Estamos en una equivocación total y tristemente los que nos guían nos están llevando, tristemente, vuelvo a repetir una vez más, a un camino errado.
A menos que el pueblo se despierte, a menos que nos arrepintamos, Dios no puede hacer más nada. Pero noten, ¿por qué? ¿Por qué? Continúo. Porque profesan servir a Dios, pero están sirviendo firmemente o fervientemente ¿a quién? A Mamón. Estamos más en el mundo, amigos. Amamos más al mundo, el placer del mundo, ¿verdad? Por eso vamos a los estadios, jugamos, comemos lo que comemos, nos vestimos como nos vestimos. Nadie quiere irse al campo, nadie quiere ser diferente, nadie quiere sacrificar nada por nadie. El mundo está en nuestro corazón. Ahora noten, esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo. Más bien que una confesión de Jesús, muchos han traído, ¿qué han traído? Es el problema. Han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Esa es la situación. ¿Y cómo vemos esto? Porque su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo un espíritu en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. ¿No estamos mirando eso? Hombres no convertidos han entrado y son líderes ahora de la iglesia, y por eso los jóvenes les tienen saltando. Les tienen de campamento en campamento solo jugando. Les tienen con lucecitas y con músicas en los tambores. Pero amigos y hermanos, no les llevan a una experiencia espiritual, a una experiencia de consagración real. No les están animando a ser fervientes de un estudio sistemático de la palabra de Dios, a que puedan prepararse para estar de pie cuando todo esto acontezca. Tristemente, eso es lo que está sucediendo en nuestra amada iglesia. El corazón se está dañando y la sangre que emite ese corazón no está buena. El gran problema es que los que están de esta forma no son los miembros. El gran problema son los líderes. Y yo llamo la atención a esos líderes, para que entonces, si usted es un líder, usted pueda arrepentirse. Lastimosamente, cuando uno les dice las cosas, dicen que uno está juzgando a la iglesia. Y amigos, esto no es juzgar a la iglesia, esto no es criticarla. Esto es la realidad que ustedes y yo vivimos porque somos parte de ella y nos duele. Pero ¿qué sucede? El gran problema, como termina la cita diciendo, es: viven como pecadores. ¿Pero qué pasa? Pero pretendemos ser cristianos. Apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella, dice el apóstol Pablo. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? El gran problema, amigos, es que no podemos tocar lo inmundo, no podemos quedarnos unidos, porque en esta unidad no existe salvación. Por eso deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Y en realidad, tengo que decirles, esa separación es la que estamos mirando en este momento particular ya en el mundo. Y esta obra no la hemos hecho nosotros. No es que, miren, quizás en algún momento sí han habido mucha gente resentida, mucha gente que se vaya abierto sus propios ministerios. Pero en este momento particular, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que están siendo forzadas las personas, los miembros, las iglesias. ¿A qué? A abandonar la iglesia, a separarse. ¿Por qué? Porque las políticas, vuelvo a repetir, se han puesto por delante de un así dice Jehová. Andrés, disculpa, ahí voy a corregir un poco. Sí, sí. Disculpa, voy a corregir. Nosotros no hemos abandonado la iglesia, nosotros somos la iglesia. Quizás nosotros no hemos separado de la institución por la forma que están manejando la iglesia, que somos nosotros. Disculpa que me paro para corregir. No es un error, pero quizá para que entendamos que nosotros somos la iglesia, nosotros no somos separatistas, nosotros estamos uniendo la iglesia. Ahora, los que están desuniendo la iglesia son los líderes, como tú lo has dicho ahora. Quiero decir algo que paro esto porque no lo dije cuando comencé. Mi querido hermano Andrés ha sido, y voy a anunciar esto para que entiendan, Andrés ha sido sacado de la iglesia por predicar, de la iglesia no, de la institución, por predicar la verdad presente. Cuando nosotros queremos predicar la verdad presente, ustedes están viendo el tema que él está presentando con cita bíblica, lo está presentando con citas de los libros de profecía. Ahora, los pastores no les gusta que nosotros le presentemos esto a ustedes. Le pido disculpas, Andrés, que lo paré ahí para que ustedes entiendan lo que nosotros estamos viviendo. No somos separatistas, nosotros no somos disidentes, nosotros no somos alarmistas, nosotros somos
un pueblo que lo que queremos es que usted despierte. Andrés, disculpa y ahí te dejo para que continúes. No, más bien, gracias, hermano Víctor, sí, sí. De hecho, volvemos al punto, la iglesia parece que va a caer, pero no caerá. Y la iglesia está conformada por su base doctrinal y esta base doctrinal es inamovible, ¿sí? Y en este punto estamos, por eso es que usted y yo somos adventistas del séptimo día, independientemente del hecho de que sigamos o no dentro de una organización religiosa, independiente o no de que sigamos o no dentro de una denominación estipulada y legalmente constituida. El hecho es que lo que nos hace ser hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo son nuestras doctrinas relevantes que tenemos. Por lo tanto, donde usted vaya, usted es un hijo de Dios, usted es pueblo de Dios, usted es miembro de la iglesia de Cristo. Y esa es la realidad. Pero justamente lo que el hermano Víctor está considerando es lo que ya en Mateo 23 usted encuentra en el verso 13. Jesús hablando a los líderes les dijo, mas ay de vosotros, de escribas y fariseos, y el gran problema es que estaban hipócritas, ¿verdad? Hipócritas, ¿por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis de entrar. Esa es la realidad, ¿verdad? Por eso es que vienen las prohibiciones. Por favor, no le escuchen a este hermano. Por favor, no asistan a este grupo. Por favor, no le dejen predicar acá. Y hoy con superpoderes dicen quién puede y quién no puede, ¿verdad? Subirse a un púlpito, quién puede y quién no puede tener un cargo político. Aunque usted sea un miembro legalmente instituido, aunque usted esté aportando directamente con sus diezmos y ofrendas aún, ellos se encargan de dictaminar quién hace lo que tiene que hacer o quién puede y quién no puede incluso predicar. Hemos llegado a esas instancias penosas en la situación actual y tristemente, hermanos, miramos que este desarrollo va a continuar. Por eso es que lo que necesitamos ahora entender es que la iglesia necesita un reavivamiento y una reforma. No necesitamos simplemente dejar la iglesia e invitarle a que usted se vaya de allí, no. La idea es que donde usted se encuentre localmente, usted pueda primeramente reavivarse y reformarse en su casa, con su familia, esposo y esposa, los padres con los hijos con los padres, ¿verdad? Y una vez que se revive y se reforme, usted puede ir a la iglesia para invitar a otros a hacer lo mismo en el mensaje correcto, que usted pueda invitar a que despierten muchos más y entonces, si la iglesia de Cristo despierta, amigos, muchas cosas maravillosas pueden ocurrir antes de que se acabe el tiempo. Pero si nos vamos todos de la iglesia resentidos, ¿verdad? Porque me han echado y ahora estoy que fuera, ¿verdad? ¿Qué hago? Amigos, yo le invito a que usted permanezca fiel al Señor. Obviamente, si es que ya no le dejan ingresar a una iglesia particular, hay mucho trabajo que hacer también afuera por la gente que no conoce. Se está abriendo la experiencia para evangelizar al mundo entero, pero la mies es mucha dentro de la iglesia, pero los obreros son pocos. Entonces necesitamos capacitarnos, necesitamos abrir pequeños grupos, necesitamos hacer grupos de estudio, necesitamos iluminar la iglesia casa adentro. ¿Por qué? Oseas 4:6 nos declara que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero no porque no supieron, no porque no se enteraron, no porque no lo sabían, sino porque rechazaron el conocimiento. Eso nos cuenta Oseas 4:6. Entonces, la idea, amigos, es que usted pueda compartir con otros y si lo rechazan abiertamente, pues ya queda fuera de nuestras manos. Su sangre, amigos, ha sido limpiada, por así decirlo, de lo que le pasa a esa persona. Necesitamos ser atalayas. Esa es la función de la atalaya. Y este canal exactamente es eso lo que está haciendo, ser un atalaya para poder despertar al pueblo donde quiera se encuentre. Y esto me hace pasar a la siguiente cita. ¿Por qué? Porque como pueblo debemos levantarnos y limpiar el campamento. Esa es la invitación de Dios para nuestro tiempo actual. Este campamento de Israel tiene que ser limpiado. Por esa razón, ¿de qué? ¿De qué hay que limpiar? De la licencia, ¿verdad? Estas cosas frívolas que tenemos, estos libertinajes, las intimidades ilícitas, las prácticas no santificadas, ¿qué ha pasado? Se están introduciendo en nuestro medio en gran medida. Ministros que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados. Noten hasta qué punto codician la mujer del prójimo y quebrantan uno de los mandamientos sagrados que es el séptimo mandamiento. Imagínense. Pero ¿qué pasa? Que aunque suceden estas eventualidades, siguen avanzando y los cobijan. Eso es lo triste. Y por eso es que la profeta dice, corremos el peligro. ¿De qué? Amigos, la iglesia no es Babilonia, no va a llegar a ser nunca Babilonia, pero hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? De llegar a ser una armada caída
de Babilonia, una hermana de la caída de Babilonia, es decir, un sistema parecido al catolicismo, con institucionalidades que se manejan de esta manera, pero que hay una copia parecida a este sistema. ¿Será que los adventistas vamos a terminar copiando realmente este sistema caído? Amigos, está escrito, Elena de White dice que este es el peligro que corremos. Y noten, y si esto sucede, vamos a permitir que nuestras iglesias se corrompan, que se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Esto es terrible. Ahora, la pregunta es, ¿podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes? ¿Nos vamos a quedar callados y quietos para entonces no levantar controversia? Amigos, donde quiera estemos, necesitamos levantar la voz. Necesitamos decir las cosas sin tener miedo. Obviamente, con el carácter de Cristo, ¿verdad? Hemos de representar a Jesús en todo momento, pero necesitamos mostrar cómo estamos y no podemos permitir que esto siga entrando en la iglesia. Hemos de ser atalayas, vuelvo a repetir, que estén en el puesto del vigía y que digan las cosas que se están acercando y el mal que viene, para que entonces no entre esto a corromper la iglesia. Siguiente cita. Esto está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. Usted encuentra conmigo esta otra experiencia. Y es que, tristemente, amigos, estamos mirando que esto ya es una realidad entre nosotros. El corazón de la obra está, puntos suspensivos. Noten. Al igual que el corazón humano impele la sangre de vida hacia todas las partes del cuerpo, así sucede con la gestión de ese lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? A ese lugar se le denomina el cuartel general. Es decir, hay un cuartel general de nuestra iglesia. Usted ya medio puede ir pensando cuál es ese cuartel general. La cual, ¿qué pasa? Afecta a todo el cuerpo de creyentes. Si el corazón físico está sano, la sangre que envía por todo el sistema también está sana. Pero si esta fuente es impura, ¿qué va a pasar? Todo el organismo cae enfermo por el veneno que lleva el fluido vital. Del mismo modo sucede con la iglesia, amigos. Esto es lo triste. Y hablando ya no solo de institucionalidad, recuerden que esta sangre llega hacia los miembros incluso. Si el corazón de la obra se corrompe, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto de la iglesia? ¿Será que solamente una división? ¿Será que solo Europa, verdad? ¿Será que solo Norteamérica? Déjenme decirles, lo triste es que si el corazón se corrompe, toda la iglesia, dice aquí, con sus distintos departamentos e intereses esparcidos por toda la faz de la tierra, sufrirá las consecuencias. Amigos y hermanos, si se logra corromper al corazón de la iglesia, entonces todo va a ser contaminado. Tristemente, esto está profetizado. Pero ¿quién está trabajando en este cuartel general para que esto se lleve a cabo? ¿A quién le interesa dañar a todos los elementos de la casa de Dios? Noten, ¿quién es? La obra capital de Satanás se encuentra ¿dónde? En el cuartel general de nuestra fe. Tremendo, amigos y hermanos, Satanás está trabajando intensamente ¿dónde? En el cuartel general de nuestra fe. No ahorre esfuerzos para corromper a los hombres que ocupan cargos de responsabilidad y persuadirlos para que sean infieles en sus variadas tareas. Insinúa sus sospechas y celos en las mentes de aquellos cuyo negocio es cumplir fielmente la obra de Dios. Mientras Dios aprueba a sus asistentes, noten, preparándolos para sus puestos, ¿qué hace Satanás? Satanás hace lo indecible para engañarlos y tentarlos, para que no solo se destruyan a sí mismos, sino que influyan en otros y los lleven a obrar mal y a perjudicar la gran obra. Recurre a todos los medios a su alcance para conseguir que se tambalee la confianza que el pueblo de Dios debe depositar ¿en quién? En la voz de advertencia y reprobación por medio de la cual Dios desea que hacer, purificar la iglesia y hacer prosperar su causa. Por eso es que cada vez que alguien aparece diciendo no está bien esto, no está bien lo otro, ¿verdad? Cuando alguien saca el espíritu de profecía, la palabra de Dios, si hablamos de profecías, hermanos, prepárense, estamos viviendo en tiempos solemnes, entonces, no escuchen allá, ¿verdad? Cuidado con el hermanito que predica profecía, cuidado con el hermanito que es vegetariano, cuidado con el que quiere salir al campo. Hermanos, el diablo está queriendo silenciar a los hijos de Dios. ¿Qué pasa si esto sucede? Todo se va a corromper en el sistema y llegaríamos a convertirnos en una hermana de Babilonia. Pregunto, ¿estamos viviendo en tiempos en los cuales estas situaciones están suscitándose?
o quizás estamos inventándonos esto ya. Usted puede ver en cualquier parte del mundo, esto ha empezado a suceder. Por eso es que usted y yo estamos preparándonos, tenemos que alistarnos más firmemente para lo que viene. Y por eso es que Dios, ¿qué va a pasar? Hermanos y amigos, si la gran mayoría nos va a abandonar, parece que la institucionalidad con su corporación, con su cuerpo organizado, ¿verdad? Y de hecho, la organización que hablamos no representa a la corporación. Los miembros también están organizados. Cada iglesia local está organizada, tiene ancianos, tiene diáconos, tiene líderes de departamentos. Eso es una organización. Las iglesias tienen una organización. No son entes independientes, no son átomos independientes. Pero tristemente esto va a escalar. La profeta de Dios lo señala en la Review Herald del 18 de marzo de 1884, párrafo 8. Quiero que noten lo que dice aquí. El Señor tiene una controversia ¿con quién? No con los católicos, no con los evangélicos, esos ignoran estas verdades. El gran problema es con nosotros como pueblo de Dios, con el pueblo que profesa ser de Dios. ¿Cuándo tiene esta controversia? En estos últimos días, justamente ahora, cuando estamos hablando en estos días. En esta controversia, ¿qué va a pasar? Los hombres, ¿quiénes? Los que ocupan puestos de responsabilidad. Hablamos de los líderes, básicamente, amigos, de los ancianos, de los que están bajo una línea de acción. ¿Qué va a pasar? Adoptarán un curso de acción directamente opuesto al que siguió Nehemías. No solo ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que tratarán de impedir que otros lo entiendan, enterrándolo bajo los escombros de las costumbres o de la costumbre y la tradición. Eso es lo que estamos mirando. La tradición y la costumbre, amigos, está enterrando quiénes somos. Pero ¿qué va a pasar al final? Recuerden, esto está profetizado, no lo digo yo. Esto está escrito, Elena de White lo evidenció a través de la inspiración. Y noten lo que dice, en las iglesias y en grandes reuniones al aire libre, ¿qué va a suceder? Los ministros, hablando de los hombres de responsabilidad, van a instar al pueblo, ¿qué? A la necesidad de guardar el primer día de la semana. Yo digo aquí tremendo, ¿por qué? Amigos, ¿será que terminaremos guardando el domingo como iglesia? ¿Será que este membrete de adventistas con todo su cuerpo organizado va a quedar allí, en esta línea? Estamos leyendo una cita que nos lleva a esta idea. ¿Y qué va acto seguido a pasar en la tierra? Hay calamidades en el mar y en la tierra, y estas calamidades aumentarán, un desastre tras otro. Y noten, ¿cuántos quedan entonces? Y el pequeño grupo, ¿de quiénes? No dice de adventistas, ojo con eso, de observadores concienzudos del sábado, serán señalados como los que están atrayendo la ira de Dios sobre el mundo por su desprecio por el domingo. ¡Qué tremendo! Esto está escrito. Amigos, el pequeño grupo de observadores concienzudos del sábado vamos a ser reportados. ¿Cuántos van a ser? Pocos. ¿La mayoría dónde va a estar? Parece que engañados. Tú y yo estamos ahora tomando decisiones. ¿Queremos estar de parte de la verdad o queremos estar dentro de los engañados? La pregunta es, ¿será que entonces Dios va a poner las piezas en orden? Quizás en este Congreso Mundial que está por venir en los siguientes meses, la estructura va a mejorar. Dios va a ordenar las piezas. Toda la iglesia se va a reanimar, a revivar y entonces vamos a ponernos de acuerdo. La pregunta es, ¿esperamos ver que se revive toda la iglesia? La respuesta es que ese tiempo nunca llegará. ¿Por qué? Yo digo, Señor, ¿por qué? Porque hay personas en la iglesia que no están convertidas, y noten, y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. ¿Y entonces qué hacemos? Debemos hacer la obra ¿de qué manera? Individualmente. Debemos orar más y hablar menos. De paso, por eso es que estos servidores están aquí conectados. Por eso es que el hermano Víctor tiene su final. Porque la obra no podemos esperar que alguien nos autorice a hacerla. Dios nos ha llamado a hacer esta obra. Y hemos de prender los canales de manera en la que podamos, ¿verdad? De lo más sencillo quizás no importa aquí. Lo que importa es poder avanzar en la obra que el Señor nos ha encomendado a ustedes y a mí. Pero es tiempo ¿de qué? De orar más. Es tiempo de hablar menos porque mientras más hablo me doy cuenta que estoy practicando menos de lo que hablo. Tiene que haber una consecuencia entre lo que hablo y lo que practico. Y amigos y hermanos, nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. Necesitamos honrarle al Señor con nuestro testimonio, con lo que somos, con lo que hacemos.
Finalmente, quiero ir a la palabra de Dios con ustedes para animarles, porque estamos viviendo, hemos dicho, en tiempos complicados, tiempos difíciles, pero ya pasaba en las épocas antiguas. Quiero irme al libro de Juan, en el capítulo 9. Quiero animarles si usted está pasando por problemas en la iglesia, hablando, hablando que a usted quizás le han sancionado, que a usted no le dejan predicar, que usted tiene algún problema administrativo, ¿verdad? No de pecados abiertos, porque usted tiene un pecado abierto, usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Pero si finalmente usted está teniendo estos problemas, yo le invito a no enojarse con nadie, porque los enemigos no son los hombres. Nuestro enemigo en común es el diablo. Esa es la realidad. Hacia él es nuestra batalla final. El gran problema es que los hombres son utilizados también por el enemigo. Eso es lo triste. Pero usted y yo hemos de conservar la paz del Señor. Por la gracia de Él, hemos de andar como hijos de Dios. Capítulo 9 del libro de Juan, un muchacho que estaba ciego de nacimiento, ¿verdad? La pregunta era, ¿este nació ciego por causa de que pecó él o pecaron sus padres? ¿Recuerdan? Jesús lo sanó. Y de repente los dirigentes de la época vinieron a cuestionar este acto milagroso que Jesús hubiese efectuado. Y entonces le llaman a una junta de iglesia a este muchacho. Le llaman al Sanedrín a juzgarle. Y entonces usted encuentra en el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Volvieron entonces pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había discrepancia, había entre ellos disensión. Noten, vuelven a decirle al ciego, ¿tú qué dices del que abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Imagínense, cuestionaron. A tal punto que ahora llaman, y me salto, llaman a sus padres. Y entonces, en el versículo 19 le preguntan diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondiendo sus padres le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros no lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Pero ¿por qué los padres responden esto? Amigos, versículo que sigue, la respuesta. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo ¿de qué? De los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que él era el Cristo, debía ser expulsado de la sinagoga. Qué tremendo, ¿verdad? Todo aquel que seguía a Jesús y sus enseñanzas, ¿cuál era su final? Iba a ser borrado de la iglesia, iba a ser excluido. Amigos y hermanos, hoy ustedes estamos y yo viviendo en estos momentos particulares. El hermano Víctor ya contó, sí, miren, quizás yo soy de casi cuarta generación de adventistas. He visto cómo se ha vivido desde la época primera de la iglesia en mi ciudad local, ¿verdad? Vengo de la iglesia central, he estado presente, pero ¿qué sucede? Las cosas han cambiado. Esto no era así. La estructura no manejaba la forma como la está haciendo hoy en día. Y amigos, esto nos llama la atención porque estamos mirando una iglesia en decadencia, no en avance, sino en decadencia. Y nos entristece, sí. Amamos la iglesia, sí. Pero más que la iglesia amamos a Dios. Amamos sus principios, amamos su palabra. Y por esa razón protestamos. Y amigos, lo hacemos en la línea y en el buen sentido, no de acusación, sino de construcción, de poder mejorar, de ayudar, de poder ayudar a los miembros a prepararse. Pero tristemente está sucediendo las mismas causales. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente dice, no, es que si te borran también del libro de la vida. Jesús encuentra a este muchacho que fue expulsado de la sinagoga en el versículo 34, respondieron y le dijeron, naciste enteramente en pecado, ¿y tú nos enseñas? Y le expulsaron. Finalmente este muchacho fue expulsado de la iglesia, lo borraron. ¿Qué hace Jesús con la gente que ha sido maltratada en la iglesia? Déjame decirte, no te vas a resentir, pero tú estás en el Señor. Y déjame decirte que el Señor te va a buscar como lo hizo este joven. Y entonces dice el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
La pregunta es, ¿usted realmente le cree a Jesús? ¿Realmente está usted seguro de lo que está profesando? Y por lo que está profesando, ¿le ha llevado hasta este punto en el que se encuentra ahora en disensión? Versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Quizás todavía nos falte conocerlos, amigos y hermanos. En humildad les digo, todavía a mí me falta conocerle a Jesús. Necesito de Jesús. Del versículo 37, Jesús le dijo, le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, y le adoró. ¡Qué maravilla! Amigos y hermanos, Jesús nos busca. Y déjenme decirles, aunque parece que todo está perdido aún dentro de la institucionalidad de la iglesia, Dios aún se ha reservado gente que en el momento particular, cuando esto escale, va a tener también que tomar una decisión. Pasó en el tiempo de Jesús, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, y por eso hemos de orar por esa gente. Hemos de orar por esos líderes. ¿Por qué? Porque les pasa lo mismo que en la antigüedad. La historia se está volviendo a repetir, tal como lo comenta Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y 10. Pero entonces Juan 12 nos dice aquí, en el versículo, noten, número, voy a leer Juan capítulo 12, versículo 42. Con todo eso, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Muchos líderes creyeron, aún dentro de la sinagoga, dentro de los fariseos creían. Recordemos a un Nicodemo. ¿Pero qué pasó? No podían confesarlo públicamente porque tenían miedo. Y yo les pregunto, amigos y hermanos, ¿tenemos temor? Quizás sí. Pero yo te invito a que dejes el temor, porque el amor echa fuera el temor. Necesitamos avanzar. La obra del Señor tiene que progresar, con o sin aquellos que realmente no lo desean. Pero lo cierto es que el Señor tiene un pueblo, tiene un remanente y usted es parte de ese remanente. Anhelaríamos que todos nos revivásemos y nos reformásemos. ¡Qué maravilla sería! ¿Estamos orando por eso? Amigos, vuelvo a repetir, el gran punto central aquí es estar orando los unos por los otros. Oremos aún por esos ministros que están equivocados, por aquellos que aún no han entendido la realidad y que se están condenando sin darse cuenta. Amigos, ¿quién va a juzgarles finalmente? Yo no les juzgo, pero la palabra que está escrita les va a juzgar en el día postrero. Y ese día final está por llegar. Estamos viendo ya los asuntos finales de un zarandeo que va a seguir escalando mucho más. La pregunta es, ¿usted va a permanecer de pie? ¿Va a ser leal al Señor? Olvídese de los que le rodean. Si usted fuera el único que se encuentra solito ahora, ¿realmente usted está listo para la prueba? Yo tengo que decirle, yo no estoy listo todavía. Necesito del Señor. Entonces, busquémosle al Señor en tanto está cercano. Llamémosle en tanto lo puedo hacer. Pero deje el inicuo su camino, pero también sus malos pensamientos. Y entonces el Señor será amplio para perdonarnos, amplio para abrazarnos, amplio para que entonces pueda borrar su pecado y los míos. Pidámosle eso al Señor, consagrémonos más a Él, sigamos siendo atalayas donde quiera estemos, no bajemos la guardia y pase lo que pase en nuestra experiencia, amigos, seamos como un Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Jesús lo mencionó aún en la cruz, porque no saben lo que hacen. Amigos, aún encontramos a un Wycliffe, encontramos a un Juan Hus, encontramos a un Jerónimo, que frente a la hoguera nunca pusieron en sus bocas algo de maldad hacia la gente que estaba haciendo lo contrario. Que ustedes y yo podamos tener ese carácter de Cristo. Pidamos ser transformados por Él. Estamos por entrar al verano, estamos por entrar a la cosecha. Que el Señor nos pueda señalar, que el Señor al investigar nos pueda encontrar en nosotros a Cristo formado en nuestro carácter, en nuestra mente. Y que entonces, como el salmista, como lo expresado en el Salmo 119, verso 11, pueda decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que esta pueda ser nuestra experiencia. Yo te invito a que oremos, que tú y yo nos revivemos, que pidamos al Señor un cambio de mente, de pensamiento, de hábitos incluso, ¿verdad? Señor, reconozco que no te estoy siendo fiel, soy un laodicense, necesito de ti. Recordemos, esta es la última iglesia profética, no hay otra después de esta. Por eso necesitamos tú y yo avanzar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, parece que la bulla del mundo
no deja escuchar que Jesús está a la puerta en esta iglesia. ¿Le escucharás tú? ¿Le escucharé yo? Si lo escuchamos, abramos la puerta, porque entonces el Señor entrará y cenará contigo y conmigo, y nosotros con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, suplicamos que puedas estar con nosotros. Oh Padre, estamos viviendo en los albores de la última etapa de la historia terrenal y tristemente estamos mirando cómo aquellos que deberíamos ahora estar en defensa de la verdad y debíamos haber estado preparados para las eventualidades que se están realmente construyendo en el mundo, realmente estamos mirando que no estamos preparados, estamos dividiéndonos, estamos fraccionándonos. Pero esto es necesario que ocurra, Señor, que tú quieres ya preparar un pueblo que se aliste para el sellamiento, que se aliste para el pregón. Oh, Padre, yo quiero estar dentro de ese grupo. Y estoy seguro que muchos de aquellos que están con nosotros anhelan ese sitio. Por favor, sigue trabajando, sigue modelándonos, sigue transformando nuestro carácter y que entonces Jesús pueda ser una realidad por experiencia y no solo de conocimiento en letras, sino una vida que la experimenta y que sabe lo que es a Jesús tenerle en el corazón. Por favor, que tu Espíritu Santo siga trabajando, insistiendo con nosotros, guardándonos, oh Padre, de caer en tentación aún. Anímanos a avanzar. Que si alguno ha sido maltratado también, oh Padre, anímale en esta hora para poder proseguir, porque hay mucho trabajo que hacer y poco tiempo. Guárdanos del mal, por favor, protégenos. Y gracias por hermano Víctor, por su canal. Bendice su ministerio, bendice su familia y que esto pueda seguir, Señor, expandiéndose aún mucho más, para que entonces los que no te conocen y los que no están listos puedan alistar, Señor, sus lámparas para el encuentro contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Andrés. De verdad que un gusto de tenerte. Me hubiese quedado acá escuchándote más, nada más hablé una sola vez, porque es que este tema es de verdad presente. Nosotros a veces hablamos, pero también debemos escuchar la voz de Dios. Así que muchísimas gracias. Esperemos que usted nuevamente pueda suscribirse al canal, que pueda este video compartirlo con otra persona, dele me gusta para que el mensaje de la verdad presente pueda llegar a más personas. Como siempre te digo, un abrazo de tu querido hermano Víctor Ventura y hasta una nueva entrega. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,